Buenas tardes a todos y buenos días a todos y a todas. Una de las mejores cosas que nos ha dejado el COVID es que en la misma hora nos podemos desear dos veces lo mejor para el día, los buenos días y las buenas tardes. Bienvenidos a la segunda jornada del GREC Pro. Hoy empezamos, ayer hablamos de optimismo, hoy vamos a hablar de cartografías y de colaboraciones. La primera es en Barcelona con los teatros de proximidad, unas 10 salas de Barcelona que representadas aquí tenemos a 7 que nos van a explicar qué hacen, cómo lo hacen, cómo cocinan, porque el menú de hoy tiene dos platos. Este primer plato de teatros de proximidad y el segundo plato del mapeo iberoamericano. Así que, bienvenidos, que os lo paséis bien. Gracias por estar aquí. Este GREC lo hemos hecho entre todos, pero básicamente porque ha habido alguien que se le ha puesto entre ceja y ceja que lo tenía que hacer. Y este alguien es Cesc y todos nosotros que hemos empujado el carro por detrás. Bienvenidos y Mariona, endavant. Hola, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, gracias también al GREC por invitarnos, por proponernos esta mesa en que os presentamos un proyecto con el que estamos muy ilusionados. Como decía Marta, somos 10 salas de pequeño formato o de proximidad, como nosotros nos gusta denominarnos, de la ciudad de Barcelona. Ya podéis ver la web que hemos creado. Hemos creado este espacio online como una plataforma de relación con el público. La hemos creado conjuntamente. Llevábamos ya unos meses trabajando conjuntamente las salas de pequeño formato de la ciudad de Barcelona y del resto de Cataluña en el marco de la Asociación de Empresas Teatrales de Cataluña, que es ADETCA, y poco a poco van saliendo proyectos de cooperación y de encuentro, ¿no? De algún modo, de la mano del GREC, hemos conseguido tirar adelante este proyecto online que viene a no sustituir, pero sí intenta suplir una serie de programaciones que teníamos previstas en el marco del festival durante este mes de julio. Por toda la situación derivada del COVID tuvimos que suspender muchos estrenos, compañías que tampoco han podido venir de América Latina. Entonces hemos decidido de algún modo trasladarnos a Internet y a pasar las actividades a esta web como espacio central. A partir de aquí cada sala ha podido recuperar talleres, conferencias, mesas redondas, lecturas en streaming. Hay muchísima actividad, alrededor de 30 actividades, si no voy mal, de 10 salas de la ciudad. Bueno, hasta aquí una presentación muy rápida de qué es esta plataforma donde late el teatro, que es un poco buscando esta idea de la proximidad. Y ahora os voy a ir presentando cada una de las 7 salas que están hoy aquí para que expliquen un poquito mejor su proyecto y su vínculo con América Latina en el marco del GREC. Deciros que hay 3 salas que hoy no están aquí, pero que es la Sala Atrium, el Antic Teatre y la Gleba, que está toda la información también en la web. Aquí están los 10 espacios, aquí donde los veis, en el mapa de Barcelona y con una imagen de las salas. Entonces yo, si os parece bien, empiezo presentando a Isabel Bres, del Teatre Academia. Hola, buenas tardes y buenos días. Este año Teatre Academia tenía que acoger presencialmente Winnipeg, de Laura Martel y puesta en escena de Norbert Martínez y producción del GREC y de La Jarra Azul y Puse Espectacle con el productor Óscar García Recuenco, que tenemos aquí entre nosotros hoy.
Ayer se estrenó un video arte que crearon especialmente debido a la situación, que se puede ver en el canal de YouTube del Teatro Academia, y a las 18 horas hoy hay un live en Instagram sobre la creación del cómic de Winnipeg, porque este espectáculo nace de la puesta en escena, es decir, la adaptación del libro ilustrado cómic Winnipeg de Laura Martel y Antonia Santolaya. Winnipeg se crea, creo que es importante decirlo, es decir, se crea evidentemente en Cataluña y tiene todo su sentido porque evidentemente habla del exilio de muchísimos españoles y no españoles también a través del barco Winnipeg que fletó Pablo Neruda. Y evidentemente hablar de Latinoamérica es hablar también del exilio de miles de españoles, no solamente con la guerra civil, sino a lo largo de la historia. Y hablar de exilio hoy en día es muy importante, ya que por desgracia es un tema de plena actualidad, con otros lugares, pero sigue. Winnipeg se crea justamente para festejar los 80 años de este suceso de Winnipeg y tiene la voluntad de hacer gira internacional. Se crea con esta idea, con lo cual está adaptado desde la producción, desde la escenografía, desde absolutamente todo, ya que habla justamente de este puente y creen que es muy importante poder seguir manteniendo este puente, ¿sí?, entre España y Latinoamérica. Es un espectáculo muy bello y muy actual. Para ellos era muy importante hablar del exilio con una mirada muy contemporánea. Por ello el lenguaje lo es y el lenguaje artístico también. Es decir, hay cámara en directo, hay canto, hay un trabajo absolutamente artesanal, precioso y muy profundo de objeto. Diría que es un trabajo muy artesanal y os lo recomiendo, ya lo veis, fervientemente. Teatro Academia suele cada año trabajar con un espectáculo internacional. Generalmente nunca hemos podido hasta el momento trabajar con Latinoamérica. Esperemos que pronto tengamos la ocasión. De momento nos hemos quedado con mucho más cerquita Europa. Creo que hasta aquí tenemos muy poco tiempo. ¿Voy bien, Marina? ¿O? Lo has hecho perfecto, gracias. Vale, pues bueno, después de Isabel del Teatro Academia llegaría el espacio que yo represento. Yo vengo en representación del Maldá, es un espacio de los más pequeños de artes escénicas de la ciudad de Barcelona. Es un espacio bastante especial, de hecho, porque no es un teatro en sí mismo, es una sala dentro de un palacio gótico que lleva 30 años dedicada a las artes escénicas. Desde 2013 lo gestionamos con una compañía teatral, que son los Pirates Teatra, y nuestra propuesta escénica, nuestra propuesta artística se centra en tres ejes, ¿no? Por un lado, el apoyo a las compañías estables, porque nosotros somos una compañía y así creemos que se fortalece el tejido teatral. La presencia de todas las artes escénicas en la programación, es decir, no nos basamos solo en el teatro de texto, sino que también está presente el movimiento en todas sus vertientes, la música. Intentamos ser muy abiertos en este sentido y fomentar el trabajo conjunto entre las distintas artes escénicas. Y por último, buscamos mucho la complicidad con el público en todos los espectáculos. Entonces, de ahí un poco la proximidad física, pero también la proximidad a nivel conceptual con el público que nos visita en este espacio, ¿no? En este sentido, nosotros no solo hacemos un proyecto de exhibición, sino que desarrollamos un proyecto de producción teatral
en el que producimos los espectáculos de nuestra compañía, que sería una compañía residente, pero también de otros proyectos teatrales que no tienen estructura. Entonces nosotros asumimos de algún modo el rol de productora, ¿no? En este sentido llegó el proyecto que teníamos que estrenar en el marco del Festival Grec, que es Una galaxia de luciérnagas, de una dramaturga y directora menorquina, afincada en Barcelona, que es Aina Tur. Aina Tur nos presentó un texto que para mí su principal valor es cómo te interpela como público, un poco esto que decíamos, ¿no? Esta búsqueda del diálogo con el espectador. Ella habla de una experiencia que vivió en primera persona hace unos 20 años en un país latinoamericano. Fue un asalto violento con toda una serie de consecuencias que de alguna manera lo que nos ponen es ante la reflexión del privilegio de los que hemos nacido en una ciudad como Barcelona o en un país como España y qué representa esto y qué privilegios esto te genera, ¿no? Yo creo que es un proyecto súper interesante, es un monólogo. Hemos podido estrenar una lectura del proyecto que se estrenará oficialmente la temporada que viene y yo creo que va a tener un gran recorrido aquí y que también tiene recorrido fuera de nuestras fronteras, o sea que yo espero que sea algo que lleve el Grec también muy lejos, ¿no? Durante todo el año y esperemos que más allá. No me alargo más, os presento a Felipe de la Sala Fénix, Felipe Cabezas. Bien. Hola a todos, buenas tardes. Soy Felipe Cabezas y soy el director de la Sala Fénix y os voy a hablar del cabaret de ida y vuelta. Ahora lo podéis encontrar en las redes del Grec y tanto en la web del Grec y en nuestras webs como bitácora de ida y vuelta, visto que hemos hecho una versión reducida y diferente para este verano 2020 por las circunstancias, ¿no? De hecho, es una versión de radioteatro que estrenaremos digitalmente este día, lunes 13 a las 9 de la noche. Bien, el cabaret de ida y vuelta es un espectáculo cómico musical de un formato de cabaret literario, ¿no? En el que contamos varias historias. Todas estas historias tienen en común que son historias de personas, de artistas, de personalidades históricas que viajaron de Latinoamérica a España o de España a Latinoamérica y que en definitiva influyeron y se dejaron influir por la cultura de uno y otro lado, ¿no? Son de ida y vuelta como el flamenco. Son varias historias y tenemos 3 historias principales que nos ayudan a poder hablar de los temas que a nosotros nos interesan. La primera historia es la historia de Miguel de Molina, que es un cantante malagueño exiliado en Argentina, perseguido por el franquismo, por homosexual y por republicano, y que nosotros utilizamos para poder hablar de los colectivos que han sido discriminados por su condición, ¿no? La segunda historia es la historia de escritores latinoamericanos, personificados en un solo ficticio, que huyeron de las dictaduras latinoamericanas y se refugiaron en España. Y con esta historia queremos hablar también de lo que es la migración, la dificultad de emigrar y los artistas que viven pobremente, digamos, en el lugar al que llegan, ¿no? La tercera historia, la historia de la princesa Chipaguazín Moctezuma, que es una de las hijas del emperador Moctezuma, y que fue raptada por un conde catalán y que se suicidó aquí en Lleida en el año 1530. Con esta historia también queremos hablar sobre el machismo que se ejerció en la colonia y sobre el saqueo de América. Todas estas historias están narradas en un contexto de un bar, de una taberna, ¿no? Donde se narran todas las historias y con un elenco que va siendo muchos personajes. Hay una música en directo por un pianista, una cantante, 2 actores y 2 actrices y en mi caso el narrador, ¿no? Nuestra intención es llevar la escena al próximo año, pero no tan solo en el formato habitual, digamos, de puesta en escena que podemos hacer aquí en la Sala Fénix, sino que también explorar otros formatos que ahora estamos investigando y que nos interesan mucho. El primero de ellos es el radioteatro. Lo hemos descubierto ahora con el estreno que tenemos este lunes. Es un formato maravilloso, mágico, y que creo que nos va a servir también para llegar a muchas partes.
Y el segundo formato que también queremos explorar es el del teatro en streaming. Ahora en la Sala Fénix hemos hecho teatro en streaming durante todo el mes de junio, donde hemos podido vender nuestras producciones. Ha sido interesante, ha sido artísticamente rico, ha sido rentable y también queremos seguir en ello, ¿no? Y por último, evidentemente, la versión pequeña o breve para viajar, que mi experiencia personal me ha llevado a ser como actor, a viajar en muchas partes del mundo, estar en Corea, Alemania, Italia, Portugal, y siempre he podido viajar con una maleta, ¿no? Y quiero compartir esta experiencia con las compañías, tratando de llevar espectáculos pequeños pero de gran calidad. Así que, bueno, simplemente para acabar quisiera invitaros a que el día lunes 13 escuchéis y estéis atentos al estreno digital de Bitácora de Ida y Vuelta, en donde narraremos específicamente la historia de Miguel de Molina. Y eso es todo. Gracias. Vale, gracias. Pues pasamos ahora a la Sala Flyhard. Creo que está Sergio por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, gracias por estar. Os explico muy brevemente. Nosotros, en primer lugar, desde la Sala Flyhard, queremos agradecer al Festival Grec esta oportunidad que nos ha brindado de coproducir un espectáculo en colaboración con una sala y productora de Latinoamérica. Nosotros somos una sala muy pequeña, de 45 localidades, y en cuanto nos ofreció el Grec esta oportunidad, vimos muy claro que queríamos colaborar con la Sala Timbre 4 de Buenos Aires, ya que tenemos una filosofía y una manera de hacer teatro muy similar. Ellos empezaron en casa de Claudio Tolcachir, nosotros empezamos en una sala de ensayo que teníamos aquí en el barrio de Sants, y bueno, también la manera en la que explicamos historias pensamos que es muy similar. De hecho, la semana pasada hicimos una charla a través del canal de Zoom de Teatros de Proximidad, donde explicábamos, Jonathan Zack, que es un productor de Timbre 4, y Clara Coles, codirectora de la Sala Flyhard, explicaban un poco esta relación y esta manera de trabajar. O sea que os dejo a través del chat, os dejo un enlace para que podáis ver este vídeo. En cuanto nos reunimos con parte del equipo artístico de Timbre 4, ya vimos que la cosa funcionaría porque hubo conexión muy rápidamente en todo, en lo personal, en lo artístico, en la filosofía que teníamos. Así que estamos deseando que este proyecto empiece a andar. Lo primero que valoramos es cómo lo coproducíamos. Nosotros todo lo que exhibimos en nuestra sala lo coproducimos, y en este caso había una idea de coproducir con el Grec y con Timbre 4. Y nos planteamos en qué formato lo hacíamos. Llegamos a la conclusión que, ya que es una obra que íbamos a estrenar en Barcelona, que lo mejor sería trabajar con actores catalanes, en este caso 4 actores catalanes, y la mayoría del equipo artístico catalán, pero que la dirección fuera a cargo de un director de la compañía Timbre 4. En este caso ha sido Lautaro Perotti, que es actor, director, autor también, y miembro fundador de Timbre 4, y también con él, en cuanto nos conocimos, la conexión fue instantánea. Y luego, en lo referente a la dramaturgia, pues siempre hacía mucho tiempo que queríamos trabajar con un dramaturgo, que es Josep María Miró, con quien desde hace muchos años manteníamos una gran amistad, pero nunca habíamos conseguido trabajar con él. Le habíamos propuesto varias veces, pero él andaba muy liado. Y finalmente este proyecto le interesó mucho y se apuntaba al carro. Bueno, Josep María, o Chose, como le llamamos los amigos, es el autor de éxitos como Nerium Park, El Principio de Arquímedes, Tiempo Salvaje. Además tiene experiencia estrenando tanto en Cataluña como en Argentina. Así que nos pareciera también el autor perfecto. Esta producción se iba a llevar a cabo ahora para el Grec, pero por el tema del COVID la haremos la temporada que viene, pero sí que ya la hemos de alguna manera empezado a andar. Tenemos todo el equipo artístico cerrado y Chose ya ha escrito una primera versión del texto. El texto se llama La Habitació Blanca. Y lo que os voy a, para no extenderme mucho, sí que mañana, precisamente a través del canal el canal Zoom de Teatros de Proximidad, a las 8, el dramaturgo Josep María Miró y el director Lautaro Perotti hablarán sobre este proyecto con más detalle. De qué ha supuesto escribir esta obra, de qué trata esta obra, y Lautaro abordará cómo quiere acercar la dirección de esta obra. Así que lo que voy a hacer es dejaros también a través del chat el link para que os podáis inscribir si estáis interesados en saber más sobre La Habitació Blanca. Muchísimas gracias a todos. Venga, hasta ahora. Vale, perfecto, gracias. Pues ahora creo que pasamos a Àngel, de la Badabadó. Hola, buenas tardes, buenos días. También sumarme a las gracias al festival por contar con nuestra sala para formar parte de él. Y nada, os voy a contar brevemente quiénes somos. La sala la codirigimos
yo y Guada Cejas, Argentina, y de ahí entenderéis un poco los lazos que nos unen y nuestra línea de exhibición y de programación. Somos una sala, creo que las más jóvenes del panorama, si no la más joven. Tenemos 5 años de vida, que justo hemos hecho este año. Y somos una sala también muy chiquitita, de 47, 55 localidades, depende del montaje. Y lo que os comentaba, somos un puente entre Barcelona y Latinoamérica, más concretamente Buenos Aires, en los cuales en estos 4 años de vida, sin contar el primero, hemos programado y exhibido y coproducido algunas obras de ahí, pequeñas joyitas de Buenos Aires, y de la cual también han pasado compañías de México, de Brasil, de Uruguay, de Costa Rica. Por eso generalizo un poquito más, pero sí que es cierto que estamos más enfocados con Buenos Aires. Y también Perú, que era con la pieza que participábamos este año en el GREC. La pieza se llama El apellido comienza conmigo, de Chaska Mori, que creo que tiene que estar por aquí, a la cual agradecemos toda la implicación y todo el trabajo que están haciendo después de que esta pandemia pasara y desbaratara un poco los planes. La obra se reprogramará en mayo del 2021 y antes hemos preparado unas pequeñas acciones que se podrán ver a través del canal Teatros de Proximitat. La primera es, El apellido comienza conmigo. En los orígenes iba a ser un documental, luego por un suceso que pasó mientras estaba realizando este documental, derivó a una obra de teatro. Y ahora, cuando pensábamos qué acciones podríamos hacer que sustituyeran la propuesta original, rápidamente surgió el volver a los orígenes, volver a utilizar todo ese material inédito que no se utilizó en la obra, porque la obra convive con lo visual mucho. Y entonces se ha hecho una revisión que se llama El apellido comienza conmigo, variación 2. Esta propuesta la podrán seguir a través del canal de YouTube de la sala, la Badabadot, el jueves 16 a las 7 de la tarde. Ahí será el estreno y posteriormente a las 8, a través del canal Zoom de Teatros de Proximitat, podrán asistir a una charla, coloquio, presentación del proyecto con todo el equipo, con Chaska Mori y el resto del equipo. Y bueno, hasta ahí. Luego ya, si quieren, seguimos desarrollando. Gracias. Gracias. El siguiente teatro que presentamos es el Teatro Tantarantana, que está Ferran, creo. Estaba, por lo menos. Sí, Ferran. sí, estoy. Estoy, no voy a silenciar el micro. Bueno, buenos días y buenas tardes. Nada, un placer compartir con todas el proyecto dentro del festival. Bueno, quería explicar un poquito qué es Tantarantana para ubicar, ¿no? Porque este proyecto que hemos presentado dentro del festival viene de todo el proceso de crecimiento del Tantarantana, ¿no? De cómo crece, ¿no? Entonces, Tantarantana, explicar que es un centro de creación y de exhibición teatral que tiene 28 años de trayectoria y que desde el 2017 está reconocida como una fábrica de creación, ¿no? Entonces, creo que Tantarantana se caracteriza por su programa de apoyo artístico a las compañías y por impulsar diferentes proyectos, tanto comunitarios, sociales, como internacionales, ¿vale? Entonces, la propuesta que presentamos dentro del festival de este año, y queremos agradecerlo mucho al festival, porque es el recorrido de 2 años. Es la presentación final de un proyecto que nació en el 2018, que es El Noche sin Tiempo, que es un proyecto escénico escrito conjuntamente por 5 autores y autoras catalanas y 5 colombianas, que, como comentaba, este puente creativo se creó entre Tantarantana desde Barcelona y la Fundación Maldita Vanidad desde Bogotá, que creció gracias
a la fusión de dos proyectos que iniciamos. Uno de ellos era nuestras ganas de querer dar el salto, la dificultad que comporta este intercambio, pues creamos un proyecto de intercambios de dramaturgia que nació en el 2014, que era un intercambio de propuestas de diferentes países de Iberoamérica, que nosotros escogíamos aquí con nuestras compañías residentes y las presentábamos. Y el mismo intercambio que hacíamos nosotros con lecturas de autoras y autores catalanes que hacían en estos países. De aquí hubo un gran amor que se creó con la maldita vanidad, y en este sentido se empezó a decir, podemos ir más allá. Y este más allá era crear realmente un espectáculo a dos manos, o sea, a dos manos como entidades, pero realmente escrito a cuatro manos por 5 dramaturgas catalanas y 5 dramaturgas colombianas. Este proyecto, como comentaba, se inició en el 2018. Siempre tomamos como referencia, porque pensábamos que era muy interesante vincularlo con el festival, y más con la temática de este año, que era espiritualidad y violencia. Y con esta premisa decidimos empezar a escribir. Los 10 autores fueron coordinados por un dramaturgo jefe, por decirlo de una manera, que iba un poquito asesorando lo que iban escribiendo las parejas catalanas y colombianas que se crearon. Este proceso se creó en 2 residencias artísticas que se realizaron en Bogotá. Las dramaturgas catalanas fueron a Bogotá, escribieron con sus parejas correspondientes y crearon en 2 procesos los textos. El producto, o sea, digamos que el espectáculo final se presentó la parte colombiana en el barrio de Palermo, en un espectáculo itinerante, en el diciembre del 2019, con la primera versión de La Noche Sin Tiempo, que era una propuesta de teatro itinerante que iba recorriendo las calles de Palermo, que es el barrio donde está ubicado La Maldita Vanidad. Y el siguiente paso era traer a Barcelona, dentro del marco del festival, la misma propuesta. En ese sentido, dado la dificultad en la que nos hemos encontrado, toda la adecuación de los textos, que eran muy focalizados al barrio de Palermo, se hicieron vía Skype. Hubo un trabajo muy intenso de reescritura para adecuar estos textos al barrio de Raval, y al final estamos muy contentos porque realmente la dificultad que ha comportado esta pandemia que hemos vivido nos ha ayudado creativamente a reconstruir el proyecto, ¿vale? A partir del 15 de julio podremos ver La Noche Sin Tiempo, que es un espectáculo de teatro auditivo que el espectador puede recorrer por diferentes calles y plazas del barrio del Raval y podrá ir escuchando escenas de la vida del personaje principal, que es Colette. Y bueno, a la vez de descubrir el barrio, sus calles, descubrir la transformación de este barrio, ¿vale? Porque lo que encontramos en similitud entre Palermo y el Raval era la transformación de un barrio, en cómo unos barrios se han ido transformando con las personas que la han ido habitando. Invitaros a hacer este recorrido y bueno, me gustaría acabar ya en unas actividades paralelas, que hoy es una de ellas, que es, hoy tendremos a las 8 la oportunidad de escuchar un coloquio donde estarán todo el equipo artístico, tanto la parte colombiana como la parte de Cataluña, y después también el 20 mostraremos un taller de contaminación, que es un símil a la creación de este espectáculo. Es un taller donde 10 personas, 10 dramaturgas de diferentes países de Latinoamérica y 10 dramaturgas de Cataluña harán un trabajo de taller que hace un símil un poquito a lo que presentamos dentro del festival. Abierto a que cualquier consulta, por favor, sin duda, acercarla. Muchas gracias. Vale, pues nos queda ya solo una sala, que es la sala Versus. Yo, antes de dar paso a Jofre, os invito a, si tenéis alguna consulta que hacernos o alguna pregunta que trasladarnos, creo que es a través del chat que podéis dejar vuestra pregunta. Y así, bueno, intentamos responderos lo mejor que podamos. Jofre, ¿estás por ahí para explicarnos el proyecto de la Versus Glorias?
Pues hola, muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Para empezar un poquito, me gustaría sí que contextualizar nosotros como teatro. Nosotros llevamos 15 años como compañía y hace 2, concretamente el 2018, nos hicimos con la parte de gestión de este teatro. Este teatro es uno de los más antiguos de Barcelona a nivel privado. Era el antiguo Teatre Versus y nosotros desde el 2018 le dimos un nuevo cambio de gestión con un nuevo nombre, que es el Sala Versus Glorias. Y como particularidad sí que es verdad que llevamos un 2019 convulso a nivel social y político y un 2020 con pandemia. O sea, esperamos el 2021 con alegría ya, esperando de que nos vaya todo muy bien. Y sí que es verdad que queremos agradecer al festival y concretamente a SES porque es nuestro primer año dentro del Festival Grec y fue SES concretamente quien nos dio la posibilidad de trabajar con My Green, la compañía que es el espectáculo que nosotros traemos aquí a Barcelona. Es una compañía cubana y parte de la compañía está residiendo en Madrid concretamente, alguno en Miami y otro en Cuba. Y después de hablar con ellos estos días a nivel de, a plantear un poquito cómo íbamos a desarrollar todo el proyecto, sí que nos sorprendió, porque sí que la obra en sí es curiosa y habla un poco de la censura del régimen cubano. Ahondando con ellos, fue curioso el acabar hablando del hilo o de la línea roja entre la censura, la crítica y los problemas que ellos tienen a la hora de poder desarrollar proyectos con el gobierno cubano. Y sí que es verdad que hemos trazado nosotros todas nuestras acciones dentro de la plataforma de teatros de proximidad, hablando de esto, o sea, de la fina, la idiosincrasia entre la censura y la crítica con la dependencia con el gobierno cubano a la hora de poder desarrollar sus obras. La obra en concreto se llama Fuera del Juego. Fuera del Juego es una crítica a, como bien decía, la censura cubana que están tratando desde 1959 con todas las artes escénicas que ocurren en la isla. A raíz del caso del poeta Eberto Padilla fue el Premio Nacional de la Poesía de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos en el 68, y a raíz del premio se le tachó de contrarrevolucionario. Fue arrestado, fue encarcelado y a su liberación, por asombro de todo el sector cultural cubano, se autoinculpó hizo una autoinculpación pública de contrarrevolucionario y ahí empezó toda la censura del gobierno cubano contra las artes escénicas. Y Fuera del Juego plasma la historia realmente de Eberto Padilla y la persona del gobierno que censó y lógicamente ideó todo el plan para canalizar o capar todo el tema que fuera cultura e intelecto en el sistema cubano. La gracia del espectáculo es que se han unido Abel González Melo, que es el dramaturgo de la obra, y Dagoberto Rodríguez. Dagoberto Rodríguez es uno de los artistas en multimedia con más presencia en Latinoamérica y han trabajado conjuntamente a través de la compañía My Green, que es de Dagoberto, y hacen un espectáculo basado en medio documental, una ficción documentalizada del caso de Eberto Padilla. A raíz de esto, como ya os decía, nosotros tenemos 2 acciones, una que es el próximo martes 14, con toda la compañía, especial tiene la palabra más Dagoberto y Abel, que nos hablan un poquito de lo que os comentaba del tema del artista cubano frente al miedo y el poder con el régimen. Ellos hablan era curioso porque el otro día hablando con ellos, la palabra dictador no la citan puntualmente cuando están aquí y cuando están en Cuba es el comandante. Entonces es curiosa esa dualidad de cómo ellos van jugando para que no tengan problemas de censura y de tipo de represión política a las artes escénicas. El día 14 sí que estará parte de la compañía y el 21, ahondando más en este tema, creíamos que, sí conocer un poquito más por parte de nosotros, cómo se trabaja y las vías que tienen a nivel de producción, a nivel de
de realización en Cuba, y Abel González, que él es teatrólogo, bueno, está licenciado en teatrología por el Instituto Superior de Arte Cubano, nos hará una conferencia que unirá esto, ¿no? La sociedad, la política y el teatro en Cuba. Eso será el día 21. El espectáculo sí que es verdad que iba para julio, lógicamente, al final lo traemos en mayo. Ellos por fechas tenían gira y lo podemos ver en nuestra sala durante 3 días a finales de mayo. Y yo creo que con esto ya es suficiente. Si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado de... Sí, Jofre, nos preguntan cómo se llaman los integrantes cubanos del proyecto, entiendo. El elenco, el actor que hace de Berto Padilla es Yadier Fernández. Luego tenemos a la esposa el que hace de mujer de Berto, es Ginette Gala. Y el compañero que los atiende, que tampoco los atiende, que sino que es la persona del gobierno, es Rey Montesinos. Entonces, esos son 3 actores. Y luego tenemos al equipo creador, que es, como digo, Dagoberto, que hace todo el tema de multimedia, y Abel González, que ha hecho el texto y la puesta en escena. Vale, pues mira, aprovecho que otra pregunta es hacia Felipe, preguntándole si puede citar la plataforma para escuchar el radioteatro de día 13, invitándoos a todos a entrar a la web teatrosdeproximitat.cat, que es la que veíais en pantalla hasta ahora, porque allí están centralizadas todas las actividades previstas, la mayoría son en línea. Allí, sobre todo, inscribirse antes, hay enlaces para la inscripción previa. Tenéis muy bien detallado días, horas, vía de inscripción, y todo se hace a través o la mayoría de acciones se hacen a través del Zoom de la plataforma, o recibiréis el enlace correspondiente. Pero Felipe, no sé si quieres contestar directamente a esto. Gracias, Marina. Ya lo has dicho claramente en la web de teatrosdeproximidad.cat, pero también en la web de salafenix.com, y bueno, os esperamos allí. Vale, pues gracias a todos. Como creo que no hay más preguntas, me dicen que hay un descanso de 3 minutitos y reprendéis con la segunda mesa. Hello, my name is Albert Vilá. I'm the artistic director of La Petita Malumaluga. And I would like to present you today Bob Marley for Babies. This will be our new production that will be premiered at Greg 2021. This is the second part of a trilogy that we started 6 years ago with Beatles for Babies. We've been able to tour 14 countries, over 600 performances and almost 100,000 spectators in these 6 years. Music is obviously very important in this production. There will be around 20 songs that will be performed by 5 singers. We will use a lot of different voice techniques. Un montón de diferentes técnicas vocales, algunas tipo improvisación de jazz, todas las técnicas de a cappella, loops. Beatbox. Techniques that we can play and we can offer something a bit different than a pure concert. We wanted to research in Jamaican and other kind of Afro-Caribbean dances mixed together with contemporary dance. And this way we can find very effective, colorful movements that can be performed by the musicians. Our audience always go up on stage. It will be 6x6 square meters where audience will be all around us, 360 degrees around us.
And then behind the audience, just slightly behind, there will be a cube, a big cube, where we will have projections all around in the four sides of the cube, and obviously on the ceiling and on the floor. We would like to interact with the audience through the voice. But we would like to play with them, to invite them to sing, not in a karaoke way. We would like to use several games, techniques with the voice. Hola, pues seguimos con las presentaciones de esta tarde. Si me permitís solamente referente a la sesión anterior, ya que se ha mencionado un poco los proyectos de cada una de las salas, para mí lo más interesante realmente es que este proyecto también ha creado una unión entre todas las salas. Habéis visto la web que se ha creado, me parece realmente interesante que además esto va a dar lugar seguramente a muchos más proyectos. Hay un futuro muy interesante para esta red de salas que se ha creado en Barcelona y, como habéis visto, también son semillas que se han creado con América Latina, puentes que también van a fructificar y van a crecer y van a dar sus frutos. Por lo tanto, además, pues, otro valor añadido, si queréis, es que se han conseguido transformar los proyectos que eran todos físicos y en algo que va a pasar también online. Por lo tanto, doble experimentación, radioteatro, paseos, streamings. Bueno, vamos a probar en esta nueva situación qué podemos sacar de provecho para quizás encontrar nuevas formas de relacionarnos. Yo voy a dar solamente paso ahora a un proyecto en el que me siento especialmente implicado. Soy, bueno, amigos míos, o realmente puedo decirlo así, gestores, pero también amigos, hemos colaborado para un proyecto que nos parecía realmente necesario. Cuando hablamos de América Latina, es un continente tan grande, tantos países, tantas culturas, tantas diferencias, que a veces nos es muy difícil desde Europa, por ejemplo, cómo trabajar con los países de América Latina, porque cuesta saber también con quién, ¿no? Entonces necesitábamos esta herramienta que os van a presentar ahora, que es un primer mapeo, donde también esperamos que sea una herramienta útil para futuras colaboraciones en el futuro. Entonces paso la palabra al equipo que ha realizado el mapeo. Yo también estaba involucrado en este mapeo inicialmente, pero el festival me ha robado mucho tiempo y me disculpo porque no he estado tan atento como debería, pero como veréis, grandes profesionales lo han llevado a cabo. No sé si paso la palabra a Fernando o Natasha o Eduardo, no sé quién de vosotros toma la palabra. A mí, Eduardo. Eduardo, querido, pues venga, para adelante. Gracias. Bueno, primero de todo, quería agradecerte mucho a CESC, también agradecer al Festival Greg, que realmente fue lo que nos dio la oportunidad de empezar a realizar este proyecto, ¿no? Quería agradecer también a todo el equipo de Greg Pro, que nos ayudaron a presentarlo ahora. Y también quería comentar que me encantó ver este movimiento de las salas uniéndose. A lo mejor es un proyecto más, esta unión de las salas, que debería entrar en el mapeo. Bueno, mi nombre es Eduardo Bonito, hablo desde Barcelona también. Hace mucha calor aquí. Si veis, aquí dentro de mi casa, estamos a ¿cuánto? 29, 30 grados, sin aire acondicionado. Y bueno, muchas veces escuchamos sobre prácticas inspiradoras que colegas gestores o curadores o creadores llevan a cabo en distintos rincones de Iberoamérica. Y digo Iberoamérica porque tenemos esta conexión. Mucha gente que a lo mejor no habla español o portugués no está habituado con este término Iberoamérica, pero es la región que junta
Latinoamérica y Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica y la península ibérica de España, que es Portugal y España. Bueno, vuelvo aquí a mis notas. Bueno, esas prácticas inspiradoras captan nuestro interés, nuestra curiosidad porque son originales o pertinentes y entonces muchas veces nos preguntamos cómo acceder a ellas. La experiencia y el conocimiento que producen o el equipo que las lleva adelante, las redes que las sostienen. Y esa necesidad de conocer estos proyectos normalmente se da de una manera espontánea porque la articulación y la colaboración vienen siendo elementos inherentes a la creación, sea de obras artísticas, de proyectos o de procesos. Y es por ello que nuestro grupo de gestoras y gestores culturales, curadores de artes vivas, ha realizado este mapeo estratégico inicial de prácticas innovadoras y resonantes. Gracias al apoyo del GREC, como he dicho, hemos realizado el estudio, hemos recompilado en esta publicación que Catarina está ahí compartiendo mientras hablo, de algunas de las prácticas que nos inspiran y espero que os inspiren a vosotros también. Esta presentación tiene como objetivo mostraros algunas de las peculiaridades de esta investigación. Tenemos un link donde se puede bajar el PDF. No sé si está aquí en el chat. A ver. Voy a poner aquí ahora para que vosotros podáis bajar directamente el mapeo del propio chat. Ya está ahí. Y bueno, entonces os presento ahora, si Catarina puede parar de compartir pantalla, el grupo de gestores que impulsaron este mapeo, ¿no? Que están presentes aquí hoy, que es Catarina Saraiva, que habla desde Coimbra. Hola, Cata. ¿Estás por ahí? Sí, hola. ¿Me escucha? Ahí. Sí, vale. Sí, perfecto. ¿Qué más? Fernando García, de Cochabamba. ¿Está hablando, Fernando? Hola, buenos días y buenas tardes. Hola. Y Natacha Melo, que está hablando desde Montevideo. Ahí va, con mucho menos grados que vos, maldito. Y qué bien que estemos todos, ya estoy tranquilo. No, falta. Y también Natacha coordinó el trabajo de varios colaboradores, principalmente Ricardo Klein, que colaboró con todos nosotros. Está también hablando desde Barcelona. Él preparó la metodología toda del proyecto. Ricardo. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola. Y también hemos tenido un equipo que coordinó Natacha desde Montevideo, que ha sido Yasa Tinoco en la producción, el designer Federico Calaza, los correctores Lucía Pedreira, que echó el castellano, y Alexandre Valiño, que hizo el portugués desde Coimbra. Agradezco mucho a todo este equipo, que muchos de ellos no están presentes aquí. Y hoy entonces nosotros del grupo Impulsor vamos a explicar el proyecto más allá de lo que podéis ver en el PDF. El PDF lo tenéis y podéis verlo, pero vamos a hablar de una manera breve de nuestras impresiones iniciales sobre esta primera etapa, utilizando también a 6 personas que nos han ayudado en el mapeo, sea como consultores que nos indicaron proyectos o como gestores de proyectos mapeados. Hablaremos también al final cómo pretendemos continuar el mapeo aún en este año de 2021. Entonces, antes de empezarmos, invito a Ricardo que nos haga una breve explicación de la metodología que fue utilizada. Ricardo va a compartir pantalla. Muy bien. Perfecto. Ricardo.
A lo mejor está sin micro, Ricardo. ¿Sin micro? Ahora sí te oímos. Está perfecto. Y un poco como comentaba Eduardo, en realidad este es un primer momento, una aproximación. En el mapeo, en principio, lo que se buscó fue relevar experiencias iberoamericanas diversas dentro de lo que es el campo de las artes vivas, consideradas como buenas prácticas. Nosotros definimos buenas prácticas como aquellas iniciativas que de alguna manera traducen procesos y experiencias positivas en lo que tiene que ver con el desarrollo del campo cultural de los territorios y de sus participantes activos. Entonces, nosotros dividimos todo el proceso en dos grandes partes. Obviamente que acá es una muestra de lo que es el apartado metodológico, por eso invitamos a que se acerquen y a que lean todo el mapeo. En un principio dividimos en dos partes toda la cuestión metodológica. La primera tiene que ver con un proceso inicial donde invitamos a un conjunto de gestores colaboradores de toda Iberoamérica y establecimos un conjunto de criterios para los cuales poder interactuar y conversar con ellos. Estas son algunas características, menciono algunas, por ejemplo, que tuvieran una visión amplia de lo que es el panorama de las artes vivas en Iberoamérica, que sean promotores del trabajo colaborativo y en red, que tengan una visión de lo que significan las artes vivas en términos de una gestión sustentable, singular, creativa y de innovación. Entonces, como les comentaba, dividimos en dos grandes etapas este proceso. En un principio enviamos un formulario a 209 expertos y expertas de 20 países de Iberoamérica, en los cuales debían de alguna manera indicar hasta 5 proyectos considerados de buenas prácticas en el campo de las artes vivas de su entorno país. Logramos un nivel de respuesta muy alto, muy bueno, fueron 131 las respuestas recibidas, y se obtuvo el reconocimiento de 575 propuestas consideradas como de buenas prácticas, de las cuales 512 no se repitieron. Esto es muy importante, muestra de alguna manera también el gran abanico y el lugar que están teniendo hoy día las artes vivas en el campo cultural iberoamericano. Entonces, a partir de ese momento es que empezamos a trabajar esta segunda etapa, el desarrollo del mapeo. De estas experiencias, el equipo promotor seleccionó 55 experiencias, de las cuales también establecimos un conjunto de criterios por los cuales alcanzamos y llegamos a ellos. En principio, que tenía que haber presencia de proyectos de todos los países de Iberoamérica, ¿no? Por otra parte, cuáles eran aquellas experiencias más repetidas o más reiteradas por los expertos, era más un criterio numérico, digamos. Como verán, establecimos algunos criterios cualitativos y otros cuantitativos. Bueno, por ejemplo, a su vez que tuviera una presencia y diversidad en los territorios, intentamos evitar que, por ejemplo, las experiencias de un mismo país se concentraran en una misma ciudad. Bueno, y con respecto a qué preguntamos, que esto después se va a traducir y se visualiza en el mapeo, establecimos dos grandes dimensiones o áreas. Uno, en lo que tiene que ver con aspectos formales del proyecto, ¿no? Del proyecto, programa o práctica, ya sea en cuanto al origen, la antigüedad, cuestiones más vinculadas a la difusión y a la comunicación. Esto también está desglosado en el apartado metodológico, por eso reitero la invitación a leerlo. Y recogimos un conjunto de información que tenía que ver con una descripción más general, una cuestión más descriptiva de este proyecto programa práctica, con relación, obviamente, a lo que significan las mismas como buenas prácticas. Bueno, como verán, es una síntesis, pero bueno, está la invitación para también tener acceso y seguir trabajando en ese sentido a la lectura del informe. Muchas gracias, Ricardo. Ahora entonces pasemos a hablar sobre nuestras primeras impresiones, ¿no?
y ya daré la palabra a mis tres compañeros que están aquí. Pero empiezo ya con uno de los asuntos de estas impresiones iniciales. Todos los profesionales que hablarán ahora por vídeo han participado de conversaciones informales conmigo por Zoom, donde hemos comentado los resultados del mapeo y su relevancia para las prácticas de ellos. Una primera impresión, que es una situación que es bien conocida para la mayoría de nosotros, es que la mayor parte de los gestores y gestoras del mapeo son profesionales que turnan sus funciones constantemente entre la gestión pública, gestión privada, la producción, la academia, la mediación, la creación artística. Y esto se resume muy bien en un vídeo que os vamos a enseñar de la gestora argentina Jimena García Blaya. Es el vídeo 01, David. Bueno, yo me considero una artista etcétera. O sea, un artista que despliega su capacidad creativa, digamos, o desarrolla su capacidad creativa en diferentes áreas de trabajo. Por supuesto, la práctica artística. Wearing different hats. Of course, I use dance. That is the language that I use mostly, and different. Y también práctica de gestión, que creo que es como una práctica súper creativa. O sea, creo que la curaduría y la gestión a mí se me tocan todo el tiempo mucho. Porque de alguna manera una alimenta a la otra, ¿no? Como que hay algo de lo curatorial que tiene que ver con la generación también de marcos de trabajo, entonces esos marcos de trabajo también son generados por la gestión y viceversa, entonces voy de un lado al otro sin distinción, digamos. Y después, por supuesto, trabajo con And of course, I work with people, teams of people that can work. Las materializaciones, las sensibilidades también de los proyectos, como todo el volumen que el proyecto, digamos que los espacios de trabajo tienen, no los puedo concebir trabajando sola. Yo jamás trabajo sola, nunca trabajé sola. Entonces, como que me cuesta a veces definir un poco si lo que hago es algo que es mío o en realidad es algo como de todes. El entusiasmo de hacer algo que no existe, hay mucha gente que se suma, ¿no? Que aparece, que se siente convocada. Y por otro lado, el desafío casi activista de hacer las cosas que no existen, ¿no? Como toda la resistencia y todo el costado político, de militancia política que tiene crear aquello que no existe en relación a cómo se organizan nuestros estados y las cosas que, bueno, el estado de precariedad en el que desarrollamos el arte en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, tiene como esa cuestión también militante que a mí me encanta. Me encanta también como ser protagonista, digamos, de la creación de nuevas cosas, y no estar en el lugar de la exigencia sin la propuesta, ¿no? Como estar más en la exigencia, pero desde el lugar del hacer. Perfecto. Hay algunas personas que están diciendo que el sonido quedó un poco, no quedó mudo, dice uno aquí. A ver, pero yo lo he escuchado muy bien. ¿Vosotros también? Perfecto. Pues entonces ahora invito a Catarina, que fue una de las que primero consiguió leer todo esto, porque toda esa información nos ha llegado súper al último minuto, y que ha podido hacer un primer análisis que nos ayudó mucho a también preparar esta charla. Entonces, pido a Catarina que pueda levantar otros puntos. Hola. Bueno, yo desde Coimbra, no está en 30 grados, pero también como Jimena, entre varios proyectos, y este me agradó muchísimo de hacer porque ha sido una colaboración totalmente iberoamericana entre distintos fusos horarios y muy divertido en ese sentido, ¿no?
Bueno, en lo que son las primeras impresiones generales de los proyectos y que han sido apuntados por los expertos que han colaborado, y ese es muy interesante, ¿no? Porque, como dijo Ricardo, ha sido esta compilación que viene en la publicación, es el resultado de colaboraciones dentro del espacio iberoamericano. Lo que han dicho es que, así como puntos y curiosidades a decir ahora mismo, es que han apuntado muchas estructuras y proyectos que se basan en procesos colaborativos, como una buena práctica. Y como también Jimena menciona en la conversación, ¿no? La visibilización de proyectos comunitarios también es importante y ha sido mucho mencionado. Y muchos de los proyectos que están en esta publicación están directamente relacionados con prácticas artísticas experimentales, que es curioso. Pero no solo. Por ejemplo, en países más pequeños, las disciplinas artísticas más tradicionales. Bueno, yo te voy a decir cuándo poner el vídeo, que es más fácil, David, perdón, que he hecho un pequeño cambio de guión. Hay estructuras tradicionales que siguen siendo apuntadas como buenas prácticas, pero todas tienen un acercamiento al territorio muy profundo, en el sentido de que van más allá de lo artístico y invierten en el desarrollo de relaciones más profundas, no solo con los artistas, pero con el territorio y sus especificidades. Y una de las cosas interesantes que ha sido mencionada por muchos de los proyectos que están en la publicación como una buena práctica es el afecto y el cuidado como bueno, no sé, quizás por una cuestión de precariedad de lo que vivimos, quizás para escapar a las lógicas capitalistas donde cada vez más estamos sumergidos. Pero para ilustrar esto, yo ahora sí, David, te pedía para poner el vídeo 2, donde Eva García. Porque creo que hay una falta de reconocimiento sobre qué están aportando este tipo de propuestas colaborativas, que trabajan con personas no habituales o que utilizan procesos de aproximación a la creación que quizás, bueno, están cerca de lo contemporáneo, pero muchas veces para el gran público no les son muy propios, son muy conocidos, ¿no? Entonces, en ese sentido me sorprende y me alegra, porque entiendo que hay algo que se está modificando y que posiblemente hay un encaje entre la situación que estamos viviendo y que ya se avanzaba y lo que estos proyectos ponen sobre la mesa, ¿no? La proximidad, la escucha diversa, la posibilidad de que las colaboraciones no se den solo en una dirección, sino que abran diferentes maneras de poder establecer ganancias múltiples, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la colectivización de la inteligencia y del saber, ¿no? Entonces yo entiendo que aquí ha habido como un encaje. Y me hace pensar que cuando empezó la pandemia, yo a un grupito que tengo, una comunidad que tengo así también de pensamiento y cuidado dentro de la cultura en la que participo, les decía, uy, estos proyectos van a desaparecer. Y ellas me decían, no, al revés. Estos proyectos ahora van a aparecer por fin, ¿no? Van a ganar terreno. Porque posiblemente todos nos hemos sensibilizado hacia el cuidado mutuo, aunque sea de una manera más o menos consciente, y estos proyectos están constantemente en la búsqueda de un bienestar. Hay un determinado sector de la población que bien porque no sabe muy bien cómo relacionarse, cómo aproximarse, qué parte hay de entendimiento, qué parte hay de simplemente sentir este tipo de experiencias, no las sienten como muy propias. Y entonces hay un trabajo que hacer de pedagogía sobre
sobre qué están aportando estos proyectos, que obviamente hacen una aportación que no es solo artística, que pasa por la construcción de una ciudadanía, yo creo que más activa y más consciente, y que ofrece canales a la ciudadanía para poder ser más activa en la toma de decisiones. Es tremendo como hay una grandísima población que ni siquiera se plantea que esos lugares les pertenezcan. Sí. Ya no sobre sus capacidades, sino sobre la posibilidad de proyección. El imaginario individual se desplaza porque se ensaya en un espacio que es un oasis, que es un espacio de protección, es como Martadero, ¿no? Con Fernando, en un espacio que te protege, donde tú estás siendo acogido y que te lo sientes propio, vives la experiencia de poderte proyectar en algo que nunca habías imaginado. Por lo tanto, en el fondo estamos promoviendo también que la gente pueda llegarse a imaginar, bien accediendo a unos estudios artísticos o bien planteándose un proyecto, ¿no? propio. Hola. Bueno, como han visto, no estoy inventando, ¿eh? Y otra cosa que me parece también interesante subrayar es que muchas de las prácticas apuntadas como buenas por estos expertos mencionan el carácter político de esas buenas prácticas, que, bueno, lo que decía Jimena, ¿no? Que de integrar o activar la ciudadanía, pero hay muchos en esta publicación que su foco son cuestiones de género, cuestiones en América Latina sobre cultura amerindia, sobre racismo, fascismo, y por eso paso ahora, pido a David para poner el vídeo 3, donde está Mariana Suárez. Es el 3. Yo creo que lo que salió en el mapeo en este sentido refleja bien lo que se está viviendo, al menos en Brasil hoy. Yo creo que hubo algún momento en nuestro escenario histórico, político, que teníamos alguna creencia de que todas las desigualdades y todo el racismo estructural, ¿no?, que vivíamos y que siempre estuvo presente, que lo estamos enfrentando, ¿no? Había una sensación así de que, bueno, existe, es gravísimo, duele, pero hay alguna visión política que está intentando hacer frente, ¿no?, a esto. Y de repente no, lo víamos veniendo, ¿no? Pero en los últimos años, como que toda una base que creíamos que estaba consolidada de pensamiento antirracista, antidesigualdad y todo esto, de repente las personas, sobre todo en el ámbito político, empezaron a cuestionarlo. Es como, no, esto de racismo igual no es bien así, no existe aquí, o la meritocracia es para todos, la desigualdad es algo casi que una elección, ¿no? Entonces empezaron como narrativas, procesos discursivos, políticos, reflejados en varias esferas en Brasil que nos llevaron a creer que había que hacer quizás una contraposición más fuerte en relación a esto, no como una decisión global, sino como un sentimiento, ¿no? Y entonces de ahí lo que vemos hoy, me parece, es una serie de organizaciones, de proyectos, de artistas, cada vez más intentando hacer una mezcla entre la estética, de su producción y estas cuestiones, ¿no? La cuestión antirracista en Brasil, que es gravísima, la cuestión de la desigualdad,
gravísima, y de la cuestión también del discurso neofascista que estamos viviendo. Entonces, hay un discurso en el ámbito público y en el ámbito privado, dentro de las casas, de las familias, en la escena, muy institucionalizado neofascista. Y esto se huele en todo, y creo que es natural hasta cierto punto que la producción, la cultura, la organización, la gestión esté más fuertemente mirando hacia esto en este momento, ¿no? La cuestión de la inclusión como algo bastante fuerte. Bueno, y estas algunas de las particularidades, y yo ahora paso la palabra a Fernando García, que va a seguir hablando de esas particularidades que están en la publicación y que podrán ver. Fernando, te paso la palabra. En Cochabamba. Muchas gracias, Cata. Bueno, para mí ha sido un verdadero placer formar parte del equipo y también facilitar conjuntamente que pudiésemos tener este panorama de qué está sucediendo en las artes vivas en la región. Y si bien es una especie de semilla inicial, ¿no?, que será ampliada progresivamente, nos permite ya entender muchos de los procesos en curso, ¿no?, de los que ya venimos hablando. Yo, en relación con el hacer, con los contextos y las prácticas, quería comentarles que, bueno, se nota una gran preocupación por los procesos de capacitación y desarrollo de las capacidades de los artistas ante las frecuentes dificultades de formación reglada, ¿no?, en las que nos movemos. Notamos también un énfasis en el acompañamiento y en el apoyo a los artistas y a la formación, ya sea como centros, como proyectos, como redes, que vamos buscando así conjuntamente y creando espacios, horizontes, intentando interpelar al Estado para que ejerza su rol de facilitador de derechos culturales en el sector. Esto es algo que aparece en casi todos los países y en casi todas las realidades. Y bueno, vamos a ver ejemplificado en el videíto número 5, si lo puedes poner, David, con María José Cifuentes, que nos acompaña además. Estamos trabajando muchísimo más en red. Por ejemplo, porque yo creo que muchos de los espacios, y sobre todo en relación al tema de las buenas prácticas, surge porque desde la estructura y la institución cultural que rige a nivel local, digamos, como el Centro Cultural de la ciudad, o como que suelen ser como instituciones gubernamentales, muchas veces no tienen esa buena práctica. Entonces yo creo que el tema de generar espacios que tengan enfoques apoyados directamente en temas de formación y apoyo a los artistas, no sé qué, es porque son acciones que hoy día no están dentro de las políticas culturales de los países latinoamericanos, porque Latinoamérica en su política cultural ha intentado de alguna manera también integrar las prácticas capitalistas. Entonces el foco, la lógica hoy día de la institución cultural a nivel Latinoamérica está puesto mucho en la difusión, en la producción y en el mercado. Por lo tanto, yo siento que muchos de los países que hoy día pueden ser interesantes a nivel de gestión o que abordan como lógicas que pueden ser atractivas para el magíster, en el fondo para el estudio, es porque justamente salen de esa lógica de la política cultural. Entonces, claro, es como poder, porque muchos de esos espacios, incluyéndome en este caso con NAVE, que no somos proyectos gubernamentales, que no recibimos ayudas directas del Estado, sino que estamos siempre en base a la concursabilidad, postulando ayudas a fondos, nosotros siempre establecemos que a la larga lo que estamos haciendo es una política pública, siendo un espacio privado, por ejemplo, que todo lo que nosotros hacemos, que tiene que ver mucho con el resguardo de los artistas o del apoyo a la creación, etcétera, que deberían ser acciones o políticas propias del Ministerio de Cultura, no existen en ese sentido.
tenemos que lograr que el diálogo con el Estado es clave, porque por más que nosotros los espacios independientes estemos remando en contra de la corriente, intentando generar instancias constructivas, de formación, de apoyo, de afectos, de redes, de contención, por más que estemos desarrollando todo eso, somos prácticas que finalmente al primer golpe económico desaparecemos. Y tenemos que reinventarnos y tenemos que sostenernos desde la independencia y tenemos que sostenernos reinventándonos y tenemos que jugar un poco a todo el tiempo maquillar nuestros proyectos para que sean seleccionados dentro de ciertos fondos. Si no estamos alineados con las políticas culturales de los países, es muy duro. Si el Estado y el gobierno no está alineado con la cultura, es muy duro. Entonces, gobiernos como los que tenemos hoy día, que no les interesa nada estos temas, o que les interesa solo en un nivel de mercado o de difusión. Por eso a mí en Chile me llama la atención que toda la política pública se centra en el beneficiario. Es decir, no es el apoyo al artista, es qué va a pasar con eso para que el beneficiario, que es el ciudadano, en el fondo reciba algo. Y es como, vale, pero para que reciba algo hay que centrarse en el apoyo al artista para que eso sea de calidad y finalmente el beneficiario se beneficie de una experiencia. Entonces, como dejar de contar la cultura en cantidad de asistentes, en cantidad de público, es algo que justamente obliga a que proyectos independientes como los nuestros estén sobreviviendo todo el tiempo. Bueno, efectivamente, entonces nos movemos en un contexto y así queda evidenciado en el que destaca la conciencia de las dificultades que experimentamos ante esa ausencia o presencia débil del Estado, que lleva muchas veces a tener que arrancar cada festival desde cero, ¿no? Incluso en cada nueva versión y sumergiéndonos en vulnerabilidad. Esta búsqueda de sostenibilidad mediante la internacionalización en la región también es una forma de supervivencia, dado que tenemos un contexto cultural y lingüístico común que se identifica y reconoce como de alta potencialidad. Bueno, y para ello se destaca la complicidad, en muchos casos, de institutos extranjeros, centros binacionales, que ayudan a impulsar proyectos artísticos constituyéndose como aliados fundamentales. Veamos el video número 4 con Sergio Yusera. Estamos trabajando muchísimo más en red. Por ejemplo, nosotros como centro cultural trabajamos con otros 6 centros culturales, que esto antes era imposible, o sea, la gente competía entre sí, hablando de centros culturales oficiales, ¿no? Para organizar un festival para la ciudad de Lima, que se llama FAE, porque el Estado no lo organiza, entonces nos hemos puesto la tarea de organizarlo, pero sabemos que individualmente no podemos si lo hacemos en conjunto, y con la colaboración de todos los independientes, además, porque son ellos los que participan en el festival como los que exponen su trabajo, y nosotros hemos asumido el rol de generar una plataforma de visibilización para esos proyectos independientes, para que puedan internacionalizar sus discursos, y también como una manera de que encuentren vías de financiamiento para su trabajo, porque el mercado interno no lo permitiría, porque como no existe financiamiento de parte del Estado, la otra fuente de financiamiento de sobrevivencia para un grupo independiente es el apoyo de algún organismo binacional, o el aporte propio de sus miembros, o lograr algún nivel de internacionalización que les permita generar ingresos y les permita continuar con una práctica, entre comillas, de disidencia política artística, ¿no? Entonces, digamos que hemos asumido ese rol que hasta hace unos 10 años probablemente los antiguos gestores y directores de los centros culturales tenían una mirada mucho más egoica, digamos, de la construcción de sus espacios, y lo que querían era destacar frente a los otros. Estoy siendo exagerado y un poco malo, pero de alguna manera con esta idea del director artístico inspirado, que corresponde a una mirada romántica del artista inspirado, que él lo sabe y que no necesita la mirada de otros, ¿no? Y yo creo que eso también se ha superado, o se está superando en el Perú, en donde se está entendiendo que cada quien tiene ciertas capacidades y ciertas debilidades y que tenemos que trabajar en conjunto. Y a nivel micro también creo que está pasando lo mismo, a nivel de grupos independientes, ¿no? No conozco tan a detalle esa realidad, pero creo que hay una mayor apertura. Por ejemplo, nosotros,
en el centro cultural que yo dirijo, estamos trabajando un proyecto con la Fundación Siemens, que es un proyecto que se hizo en Buenos Aires, en Santiago, que se llama Ciudades Reveladas, Changing Places, que vamos a hacerlo en 2021 en Lima, y que implica un recorrido por determinados barrios de la ciudad, ¿no? Y entonces hace poco hicimos un primer conversatorio virtual y hemos tenido ya 20.000 vistas de ese conversatorio virtual, que es un proyecto que implica trabajo con comunidad. Entonces, yo creo que esto hace 5 o 10 años no hubiera tenido el nivel de repercusión que está teniendo ahora, y gente que viene del teatro tradicional o de la danza tradicional está súper interesada en el proyecto y en cambiar sus discursos no sé si por una cuestión de qué es lo que está de moda o porque realmente es un interés genuino o probablemente ambas cosas, pero no importa finalmente porque es como abrir las puertas a un trabajo más en red, ¿no? Que yo creo que y también porque la realidad nos está diciendo que de otra forma no se puede trabajar. Así es. Bueno, nuevas realidades, nuevas necesidades, nuevas formas de colaboración y una consciencia de esta emergencia de una nueva realidad. En ese sentido, bueno, cabe destacar como algo general en el mapeo, ante también la gran extensión territorial de muchos de los países en los que operamos y la tendencia centralizadora frecuente de las capitales, había una preocupación por parte de los colaboradores y expertos en señalar proyectos y buenas prácticas que no solo se encontrasen en los grandes centros urbanos, sino en todo el territorio. Y emergiendo así una pregunta clave, que es ¿por qué es tan difícil a veces visibilizar esas buenas prácticas más allá de las grandes ciudades? Y en el sentido de si eso es un problema político o es una realidad que de verdad debemos luchar para transformar y rescatar justamente estas experiencias mucho más contextuales y territoriales. Por último, sobre las prácticas en general, podríamos decir que se evidencia un énfasis en el trabajo con la comunidad, frecuentemente en red, generando espacios, ya sea festivales, salas, residencias, sondeando lenguajes de un modo interrelacional, con las realidades diversas de los distintos territorios, con sus saberes, con sus características diferenciales. Por todo ello, yo creo que el mapeo se constituye en una herramienta muy valiosa para asomarse a nuestro espacio cultural común iberoamericano, para entender nuestra realidad contextual y los rasgos emergentes, ¿no?, que presenta. Bueno, le pasaría ahora la palabra a Natacha, que ha estado coordinándonos y coordinando nuestro trabajo para este mapeo, para que pueda continuar el análisis. Gracias, gracias. Era que la sirena esa era la policía de la cultura que venía a arrestarnos a todos, probablemente. Bueno, sigo acá con el tema, tomo el guante que me tirás del trabajo en red y de la articulación, porque el mapeo, como ustedes pueden ver, ha sido como un intento, en realidad, de identificar, de poder entender, de poder analizar, pero también para poder articular. Para seguir articulando, que es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, tan viejos somos, y voy a pasar para eso el video de acá del colega Octavio, que va a hablar de eso. Lo que prefieras, yo no tengo ningún... Cecilia, porque luego sacaré un cachito de esto que hablas para ilustrar lo que... Sí, ¿de cuánto tiempo quieres que sea la respuesta? Mira, estoy poniendo cachos de 2 o 3 minutos. Pero si quieres hacerlo más largo, luego yo intento comprimirlo así. Perdón, esto es... a mí me gusta hablar concreto para que no tenga... ¿Puedes poner en el minuto 0:57? El contexto latinoamericano del siglo pasado. Desde esa perspectiva, a lo mejor este es un asunto interesante, las dos cosas mezcladas. En el contexto latinoamericano, el surgimiento de las redes se da en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Desde esa perspectiva, empiezan a identificarse y a mirarse en la dimensión latinoamericana la posibilidad de circular espectáculos latinoamericanos dentro del propio contexto de ese territorio, de ese espacio cultural común. Antes,
la relación se daba con los países centrales, vale decir, con los organismos de cooperación tipo Consejo Británico, lo que en su momento era el Instituto Francés, el organismo que pertenecía a esa dimensión en esa época, o el Goethe Institute, etc. Entonces ellos promovían la circulación de espectáculos extranjeros, pero no había un conocimiento entre los programadores y gestores de las artes escénicas de América Latina de la realidad de los espectáculos y las propuestas latinoamericanas. En Colombia, el Festival de Manizales, que tiene una antigüedad importante, tiene 52 años de existencia, ya cumplía ese papel, que no ocurría en los otros países. Entonces, se promueve una red que es pionera en Latinoamérica, y se promueve desde Brasil y empiezan a circular espectáculos latinoamericanos por la propia Latinoamérica. La evolución de estas redes nos lleva a que hoy existe una red de festivales en la que, curiosamente, el tejido se da a partir no solo del intercambio, sino a partir de una red de afectos. Se construye una solidaridad, se maneja una dimensión muy importante de relacionamiento a partir de la confianza, se crean estrategias de confianza, y para resumir, se trabaja por parte de 27 festivales de 12 países, haciendo coproducciones, haciendo circuitos, haciendo recomendaciones, y hoy la realidad es que Redelae es una red sostenida en relaciones y un tejido de confianza y amistad, y luego de trabajo cooperativo. Esto es muy importante en el contexto actual, porque sin ninguna duda el gran descubrimiento en el momento pandémico que vivimos es que o nos salvamos todos colaborando o nos hundimos todos. Entonces, estas dimensiones son demasiado importantes y el trabajo en red está siendo redescubierto a partir de esta situación y de esta coyuntura. Entonces, desde esta perspectiva, es que nosotros tratamos de colaborar entre nosotros, latinoamericanos, y tender esos puentes pensando en una dinámica de espacio cultural común, idiomas, afectividades, maneras de entender los afectos y sobre todo el que tengamos formas de hacer similares. Eso es muy importante. Y se ha perdido un poquito, y esto también es muy clave tenerlo presente, esa relación con esas organizaciones internacionales, porque están promoviendo de una manera un poco vertical y no dialogante. Hablo de las organizaciones del ámbito europeo especialmente, porque el norteamericano prácticamente desapareció. Están de una manera vertical intentando proponer estéticas y dinámicas a los festivales. Nosotros tratamos de que si no es dialogante, no nos interesa. Es dialogando y concertando. No únicamente aquí está esto, lo tomas o lo dejas. Entonces yo prefiero dejarlo. Ya está. Ahí va. Lo que a nosotros nos queda claro es que más allá del tema de la articulación y el tema territorial que está atravesando toda esta información que vamos teniendo, surgen algunas constantes, como por ejemplo el tema de la precariedad. Hay algunos desafíos frente a eso que nosotros queremos abarcar y que estamos abriendo frente a ustedes como agentes de la cultura también para que nos sigan acompañando, porque si este resultado está saliendo es justamente gracias a esa colaboración. Nosotros queremos todavía analizar gran parte de las experiencias que nos han llegado, porque pudimos hasta el momento, solo van a ver 55, y hay muchas más valiosas, y también nos interesa poder generar un análisis más profundo de estas problemáticas que están planteando aquí todos los agentes que ustedes vieron en los videos,
poder sistematizar mejor y analizar mejor, profundizar en esos aspectos, poder difundir los resultados y poder generar espacios de análisis y de debate a otras escalas y de manera exponencial en toda esta red maravillosa de colaboradores que constatamos que tenemos y que hemos, como dijo Octavio, construido a lo largo de muchos, muchos años y en muchas redes diferentes. Yo no me quiero centrar acá en lo que ya sabemos hacer, que de alguna manera es como articular, es como lidiar con la precariedad, que también ha sido un factor sostenido y que mal o bien tenemos maña en eso, sino en ver realmente cuáles son los desafíos, cuáles son los espacios donde no hemos todavía como pisado fuerte, aquellas preguntas que no nos hemos hecho, aquellas alianzas que todavía no hemos podido pensar, y aquellos valores que tiene el ámbito cultural que no hemos puesto en evidencia. Para nosotros, en realidad, la intención por detrás de este estudio y este mapeo es poder articular espacios de pensamiento, espacios que fortalezcan las capacidades, espacios de análisis que puedan colocar teoría y acción de manera conjunta y que puedan generar alianza con universidades, con espacios académicos, porque sentimos que hace falta fortalecer algunos ámbitos que ayuden a que los derechos sean hechos, a que este tema que la cultura es un derecho realmente se ejerza, a que este tema de la cultura como cuarto pilar de desarrollo realmente tenga la visibilidad y el respaldo político que debería tener, y que las alianzas con otros campos de conocimiento que venimos pregonando se practiquen realmente. Nosotros seguimos hablando de la cultura en ámbitos de cultura, y en ese sentido sentimos que hacen falta que jueguen otras lógicas y que jueguen otras visiones capaces de llevarnos a caminos donde nuestro valor sea en equilibrio con nuestra incidencia. Si hay algo que está evidente es que seguimos trabajando en un ambiente precario laboral en cuanto a derechos como trabajadores de la cultura. Eso es algo que deberíamos realmente desterrar. Y en cuanto a los proyectos, a la continuidad de los proyectos, no encontramos suficiente sostenibilidad en el tiempo y es agotador, y podemos decir que es un buen entrenamiento, pero aquel entrenamiento que se sostiene, la gente de danza en eso entendemos, aquel entrenamiento que uno sostiene siempre igual, deja de ser un entrenamiento eficaz, pasa a no tener valor, se necesita como una nueva perspectiva para que podamos como dar un paso cualitativo en cuanto a la gestión de proyectos que estamos haciendo. Entonces, en fin, quisiera como un poco resumir en estos 3 puntos: el de las nuevas alianzas, el de los espacios de capacitación, y el de los nuevos desafíos de convertir al derecho en un hecho y al desterrar la precariedad. Es un poco como las cuestiones que venimos identificando. Yo creo que cierro por ahí. Muy bien. Perdón por el error del vídeo. ¿Qué os iba a decir? Hay gente que quiere hacer alguna pregunta. No sé si hay alguna... Sabéis todos que podéis poner preguntas donde el chat, aquí. Si no, vamos hablando. Agradezco al aporte de todos y podemos continuar hablando. Tenemos aún 15 minutitos más. Si alguien tiene alguna pregunta para decir. Si no, yo voy solo a comentar una cosa, que a lo mejor es más un poco anecdótico, pero también es bastante importante. Nosotros hemos empezado esta idea de hacer el mapeo, salió de conversas que nosotros estamos teniendo entre nosotros hace mucho tiempo, de
¿qué podríamos hacer para trabajar la formación del gestor cultural en el ámbito de Iberoamérica, ¿no? Salió como una idea de hacer una posible maestría sobre la gestión en las artes escénicas en el espacio iberoamericano. Y como parte de las discusiones sobre esta posible maestría, fue ahí que nació la idea de hacer el mapeo, porque... Perdona, Eduardo, que te interrumpa, pero tendrías que dejar de abanicarte porque si no hay mucha interferencia del viento. Lo sentimos por el calor, pero necesitamos el audio mejor. Perdón. No estaba dándome cuenta que estabas. Y esto, ¿cómo es, qué es el rol de este gestor de artes escénicas en el espacio iberoamericano de la próxima década? ¿Qué están pensando esas personas? ¿Cuáles son las prácticas que existen actualmente? ¿A qué tenemos que estar adaptados como gestores? ¿A qué encontramos? Y de ahí que sale un poco esta idea. Entonces, fue muy interesante que hemos contactado a todos esos gestores, consultores, que por su vez han indicado a otros proyectos que también tienen una gestión innovadora, y de ahí empezamos. Entonces, es un punto de análisis también posible, de discusión, lo que estamos gestionando, cómo estamos gestionando y por qué estamos gestionando. Estoy viendo que hay una pregunta aquí. No. También, si no hay preguntas, podemos partir todos a tomar algo, o no sé si Catarina, Fernando... No, sí, yo quiero solo añadir a eso una cosa interesante también dentro de lo que son las expresiones dentro del espacio iberoamericano, ¿no? Porque se habló mucho de la lengua como una cosa común, y claro que Brasil y Portugal tienen una lengua común que no es igual a todo el resto del espacio iberoamericano. Una de las cosas que hablamos justo era la palabra gestor, ¿no? ¿Os acordáis que era como esa cosa? ¿Qué significa gestor hoy en un mundo donde se está corporatizando la cultura y haciendo con que sea una comodidad más un mercado? Nos parecía interesante proponer también otros, bueno, mantener gestor, porque sí, al final gestionamos un contexto y nuestros proyectos, pero también ir más allá del concepto de gestor tal cual. Esto es, cuando se habla de gestor aquí, se está hablando de alguien que tiene una conciencia total de contenidos, de mediación, de relación, que claro, en algunos puntos o en algunas áreas es como esa palabra. En Portugal, por ejemplo, la palabra gestor cultural es como... yo no me siento una gestora cultural, aunque sí que gestiono un montón de cosas. Y también eso para decir que, claro, ese concepto de gestor es un concepto muy, muy amplio, y nos parece importante también pensar en todas esas vertientes, ¿se dice en español? Vertientes. De lo que es el contexto y el sector donde trabajamos, que es mucho más un sector de, como se ha visto y van a ver en la publicación, de proposición de cambios, de posturas sociales, de activación, de empoderamiento de la población, incluso de empoderamiento de los profesionales de las artes escénicas. Eso me parece súper importante mencionar en ese sentido. Bueno, solo quería poner eso, porque quería poner eso en medio de mi presentación y me olvidé. Muy bien. Bueno, vosotros nos vamos, ¿no? No sé que alguien tenga algo urgente a decir. Agradezco otra vez mucho la presencia de todos. Estoy muy contento que acabamos con 122 participantes que nos han aguantado durante todo este tiempo. Y un beso gordo a todos, y mañana hay más Greg Pro, ¿no? Sí.
Bueno, y solo para terminar, es que todo eso ha sido posible por toda la colaboración y a mí me ha encantado el nivel de respuestas de parte del sector, como esa necesidad de visibilizar lo que son buenas prácticas, que me parece súper importante. Como decía Ricardo, de todos los cuestionarios que hemos enviado, el porcentaje de respuestas ha sido increíble, increíble. Así que hay de verdad una necesidad de visibilización de las buenas prácticas, porque empiezan a haber muchas malas prácticas también en este sector. Me he olvidado de decir una cosa importantísima, Cata. No sé si Natasha lo ha dicho, pero estamos intentando, habíamos comentado que queremos continuar el trabajo, profundizar. Nuestro plan es de hacer una publicación más analítica y una publicación también traducida en otras lenguas, traducida al inglés o al francés o al alemán, yo qué sé, pero para que también gente de fuera de nuestro espacio iberoamericano pueda conectarse, entender estas prácticas que tenemos en nuestro espacio. Entonces, si hay gente que nos está escuchando y quiere apoyar el proyecto para su continuidad o a la traducción de ello, aprovechar, entrar en contacto con nosotros a través del festival o directamente a nosotros. Y ahora sí creo que podemos agradecer y acabar 8 minutos antes del horario previsto. ¿Puede ser? No, Eduardo, todavía no. Muchas gracias a todos. Realmente este trabajo es para leer y disfrutar. Entre el primer plato de antes de los teatros de proximidad, que nos hemos quedado con ganas de ver todos los proyectos, y entre todo este magnífico curro que han hecho todos ustedes, yo creo que hoy hemos tenido un menú muy exquisito. Y solo animar a toda la resta de personajes que estáis por aquí en el Zoom, que mañana es el último día del Grec Pro. Mañana nos vamos al Brasil secuestrado en el Antic Teatre, y mañana por la tarde nos tocaría esta parte del futuro del Grec, que serán los proyectos del Grec 21, que esta sesión que hemos llamado un café juntos, donde se presentarán las coproducciones del año que viene, porque está visto que este festival no lo para ni un COVID.